Bienvenidos. Vamos a empezar la segunda mesa redonda de este congreso virtual de inducción al SERUMS con el tema de perspectivas sobre el SERUMS. Tenemos con nosotros a tres grandes panelistas, tres grandes analistas acerca de la situación de salud. Vamos a escuchar sobre ellos sus conclusiones, su análisis sobre el tema de SERUMS y si tienen alguna recomendación con este tema del Servicio Rural Urbano Marginal de Salud desde su experiencia profesional y desde su especialidad, ¿sí? Tenemos con nosotros a la doctora Sofía Cuba Fuentes. Ella es médica familiar y comunitaria, coordinadora de la residencia de Medicina Familiar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También tenemos al doctor Percy Maita Tristán, quien es médico investigador, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur. Y también tenemos al doctor Carlos Aróstipa, quien es médico salubrista, asesor internacional del programa subregional para América del Sur de la OPS-OMS. A nuestros tres panelistas, bienvenidos. Vamos entonces a empezar con la doctora Sofía Cuba, quien ya se encuentra con nosotros. La dinámica de esta mesa redonda es que cada uno de ustedes tenga 15 minutos para poder hacernos sus comentarios acerca de este tema y 5 minutos si es que hay preguntas del auditorio. Sí, doctora Sofía Cuba, encantadísimos de que estén aquí con nosotros, con los médicos serumistas. Tiene usted la presentación. Gracias. Muchas gracias, Luis, y por tu intermedio al Colegio Médico por la invitación. Creo que estos eventos siempre son importantes de cara a lo que viene a los que están participando en el Congreso, que son los médicos que van a hacer el Servicio Urbano Marginal de Salud, Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. Entonces yo quería centrar, no voy a hacer una presentación en PPT, pero quería centrar mis comentarios en 3 puntos, ¿no? Un punto importante creo que es tener la sabiduría y la perspectiva de mirarnos como lo que somos, ¿no? Agentes dentro de, digamos, un constructo más grande. Y a veces nos centramos durante toda la carrera sanitaria en que el sistema sanitario es súper importante, en que nosotros como médicos somos lo más importante que le podría pasar a una persona. Y es cierto que, y por eso existimos, hay momentos que las personas necesitan un proveedor de salud que les ayude a pasar por este problema, por esta dolencia, por esta preocupación en salud. Sin embargo, o sea, la primera reflexión que quisiera tener, que va un poco desde mi experiencia en la especialidad y desde también lo que se piensa en relación a la salud pública, la salud colectiva, es que existen muchas cosas más allá que determinan la salud. Y parte de nuestra tarea como profesionales sanitarios debería ser mirar esas cosas que están más allá y luchar para que las personas que viven en nuestra región, en nuestro país, tengan acceso a esa equidad que necesitamos, ¿no? Muchos de los problemas de salud se resolverían con ambientes adecuados, libres de contaminación, con servicios sanitarios básicos, con un acceso, inclusive ahora, al Internet equitativo para las personas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que mirar un poquito más allá, digamos, de todo el esfuerzo que hemos hecho para formarnos como profesionales sanitarios y aprender varias cosas de nuestra disciplina como médicos para pensar en qué otras cosas podríamos ayudar a construir salud. Y probablemente lo que ustedes hagan en el SERUMS tenga que tener esa mirada más colectiva, ¿no? De mirar un poco más allá, de ayudar a curar algunas enfermedades, sino de pensar en cómo ayudo a esas personas, a esas familias y comunidades a que tengan condiciones de vida más justas. Y yo creo que, digamos, si nos centramos también en eso durante la labor en el SERUMS, va a ser de mucho más impacto que algunas acciones sanitarias que hagamos, sin restar importancia a lo que podamos hacer por las personas cuando están con enfermedad. Y para eso necesitamos democracia, para eso necesitamos equidad, justicia, un enfoque de derechos, un enfoque de no vulneración a las minorías. Todo eso es súper importante para que las personas estén sanas o cuando se enfermen, esto no impacte tanto en
digamos, su bienestar, ¿no? Y esa búsqueda del bienestar tendría que partir de la comunidad, de la sociedad, pero tendría que tener un aliado muy fuerte en nosotros, ¿no? Y nos deformamos un poco al formarnos como médicos en pensar que la solución está en analizar bien los signos y los síntomas, hacer un diagnóstico y dar tratamiento. Sí, eso ayuda a más o menos el 10 o 15% de los problemas sanitarios, pero el resto, el 85%, eh, necesita otro enfoque. Y eso no significa que no seamos importantes, sino que somos un agente más para poder dar ese enfoque. Entonces, lo primero que quisiera comentar es eso. Necesitamos que nuestros profesionales sanitarios, no solo los médicos que van al SERUMS, todos los profesionales sanitarios que van al SERUMS y los que trabajan en zonas rurales, zonas menos accesibles, tengan un enfoque mucho más importante hacia la equidad, porque en realidad creo que una de las labores importantes por las cuales deberían permanecer estos servicios, si es que digamos, se permanecen en el tiempo, es que deberían generar algún impacto en la equidad, en cómo esas personas tienen mejores condiciones después de que nosotros estemos. Ese es el primer punto. El segundo punto que quería tocar era el sistema sanitario. Se van a encontrar con un sistema sanitario que de repente ustedes han explorado poco, porque la mayor parte de su formación la han pasado en el ámbito hospitalario, con las carencias que este puede tener, pero se van a dar cuenta de la necesidad que hay de un primer nivel fuerte. Hace poco hicieron un compendio de las propuestas para el Bicentenario, una consultora Videnza, y ponía datos súper interesantes. Por ejemplo, que la mitad de los establecimientos de salud en el país no tienen médico, que 8 de cada 10 no tienen acceso al Internet, que 9 de cada 10 tiene problemas de infraestructura. Entonces, ustedes van a estar en espacios como esos, en los que probablemente no se tienen los recursos que se tiene en un ámbito hospitalario. ¿Qué podemos hacer desde estos espacios? Ese es parte del arte que van a tener que aprender a hacer, pero también creo que debería tener un impacto en cómo ustedes, cuando ocupen otros espacios, en la gestión, en la organización, cuando pasen los años y ustedes sean los que lideren los cambios, cómo ayudan a que esos cambios se den, a que no haya una diferencia entre la persona que vive en un distrito céntrico de Lima, que tiene acceso a diferentes tipos de servicios sanitarios de diferentes calidades, a los que finalmente puede escoger, y también porque tiene de repente los recursos económicos para escoger, a una persona que no puede acceder a ese tratamiento, ¿no? A esos servicios, ¿no? Hace poco en el sismo que hubo, ¿no? Falleció un niño por una crisis de epilepsia, y no fue el terremoto, fue simplemente que durante la pandemia no había recibido, o en los últimos meses no había recibido los medicamentos antiepilépticos, la fenitoína, que es un medicamento súper barato, que es un medicamento no tan difícil de acceder. Un niño que vivía en Mala no lo pudo recibir y murió por eso, ¿no? No murió por el terremoto, murió porque nuestro sistema sanitario es precario, ¿no? También ahí tenemos que empezar a ser agentes de cambio. No estamos aquí solo para quejarnos de que el sistema sanitario está mal, de que no nos dan las condiciones, sino para ser agentes que mejoren la calidad de esos servicios desde donde estemos y con los recursos que tengamos. Y el tercer punto es el punto de la formación. Los estudios dicen que cuando los médicos están formados en ambientes donde están expuestos a figuras de liderazgo o modelos de roles en el primer nivel de atención, optan más por una carrera en el primer nivel de atención. En nuestro país no sucede mucho esto después de la experiencia del SERUMS. Hay inclusive estudios que dicen que a veces después de la experiencia prefieren ya no volver al primer nivel. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que reflexionar desde el entorno médico, desde el colegio médico, pero también desde el sistema sanitario. ¿Cómo hacemos para que durante los años de pregrado se ayude a que nosotros salgamos con competencias, no solo clínicas, sino para ser esos profesionales que necesitan las personas con profesionalismo, que también los programas lo están orientando a eso, pero algo que nos estamos olvidando es cómo llegamos a formar médicos que realmente sean sanadores, ¿no? El doctor Gamero, estuve en la última parte de su exposición, hablaba del humanismo, y esa atención humana, ese cuidado humano, pasa un poco por saber ser sanador. Nuestro rol también es saber escuchar, conocer,
y esas habilidades blandas no se llegan a enseñar con tanta profundidad durante los años de pregrado. Entonces creo que es importante que la formación, cuando ustedes nuevamente ocupen espacios de repente en la docencia en algún momento, empiecen a transformar lo que pasa en las universidades para cambiar esa formación centrada en el hospital a una formación centrada en la persona y en que los médicos y los otros profesionales se formen en cómo aproximarse a esas personas. La parte clínica es súper importante, pero la parte humana también, y no nos estamos enfocando en cómo formar esas competencias para el humanismo. Eh, y claro, yo creo que es importante que las poblaciones que tienen menos acceso a servicios sanitarios lo mantengan. Ese fue el objetivo del SERUMS. Para mí, y la crítica creo desde el grupo de especialistas de medicina familiar, desde la Sociedad de Medicina Familiar, es que esta experiencia no va acompañada de una tutoría especial, ¿no? Los médicos que recién egresan son los que menos experiencia tienen, probablemente menos competencias en lidiar con comunidades complejas por la diversidad que tenemos. Entonces debería ser un espacio no solo para que las comunidades tengan una forma de acceder mejor a los profesionales sanitarios, sino también debería ser un espacio para que ustedes como profesionales desarrollen competencias que los ayuden a enamorarse de quedarse en el primer nivel, de trabajar, por ejemplo, como médicos de familia, cercanos a las personas, a las familias, atendiendo los problemas frecuentes, previniendo, haciendo promoción. Tiene su encanto esa forma de practicar la medicina, pero no lo estamos valorando cuando no acompañamos a las personas cuando se van a al SERUMS. Entonces tenemos que buscar la forma como este SERUMS ayuda a seguir desarrollando competencias que no se han desarrollado en el pregrado y hace que las personas sientan mayor vocación o reafirmen su vocación por quedarse en trabajar al primer nivel. En muchos países la respuesta es que se promueva que estas estancias en la ruralidad sean más prolongadas, de 2 o 3 años, sin que sea obligatorio, con incentivos económicos, con incentivos de formación, que hacen que además las poblaciones se beneficien, porque una población, en general, todos los sistemas sanitarios que tienen base en atención primaria, mejoran cuando tienen los 4 atributos de la atención primaria, digamos, suplidos, ¿no? Que haya un primer contacto adecuado, que haya longitudinalidad, o sea, que las personas se queden al servicio de la población más tiempo. Eso no pasa en el SERUMS, porque llega el serumista, mientras se acostumbra, mientras va llegando porque su resolución, porque no sé qué, al final está menos de un año y no llega a conocer totalmente esa comunidad y esa comunidad no lo llega tampoco a transformar a él o a ella. Entonces yo creo que el mayor tiempo podría ayudar, pero tendría que ir de la mano de incentivos, de formación, de repente de algún tipo de certificación que al final lo ayude a trabajar, de repente en un sitio que pueda ser más adecuado para, digamos, acompañarse de su familia o lo que sea, o para optar por una especialización con mayor ventaja sobre las otras personas. Creo que eso es alguno de los cambios que tendría que haber. Entonces eso, me gustaría, mi sueño sería que más médicos como ustedes que van a hacer el SERUMS al término de esto sean agentes de cambio y más de ustedes escojan hacer una especialidad como la medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad que ya tiene más de 30 años en el país, que tiene lugares de formación en 20 facultades de medicina y que requiere a las personas más competentes, pero también a las más comprometidas. Porque si luchamos por ese cambio, tenemos que iniciarlo nosotros. Y a veces para iniciarlo tenemos que escoger estar más cercanos a las personas. Y especialidades como la medicina familiar y comunitaria dan las herramientas para esa cercanía a las personas y para encontrar satisfacción en poder atender a las personas cercanas a la comunidad. Así que eso era lo que yo quería comentar. Tal vez ha sido un poco más corto de los 15 minutos, pero estoy atenta a las preguntas que pudieran hacer. Pasamos entonces para las opiniones de el doctor Percy Maita Tristán. Bueno, como hemos comentado, el doctor es médico investigador, director de gestión de proyectos y promoción de investigación de la Universidad Científica del Sur. Como habíamos estado comentando al inicio, la mesa redonda, bueno, tiene las opiniones de un especialista en medicina familiar y comunitaria, un especialista en los temas de investigación,
y un especialista en los temas de análisis de recursos humanos, porque se consideraron de que son temas críticos para el desarrollo y evolución del CERUM. Doctor Percy Maita Tristán, sea usted bienvenido acá al primer Congreso Virtual de Inducción al CERUM. El micrófono es suyo. Buenas tardes con todos y muy agradecido con el colegio y esta invitación de poder compartir con ustedes. De hecho, yo suelo ser bastante crítico con el tema de Serums en su mirada de cómo está establecido, de si cumplimos o no la función y cómo podría cambiarse. Sin embargo, creo que lo que me gustaría contarles tiene que ver con otro detalle que probablemente en algún momento lo hayan mencionado. Sofía es líder en todo lo que es medicina familiar y todos reconocemos la labor y cómo viene incentivando de que se cubra algo que en el país falta. Nosotros estamos como personas y como médicos mucho más orientados a el ideal del médico súper, hiper especialista que se encuentra en el hospital más avanzado del país, en la ciudad más desarrollada del país, cuando no nos preocupamos en que hay el personal adecuadamente capacitado en todos los lugares y sobre todo en el primer nivel, que es donde debemos dar la atención. Evidentemente, no solamente tiene que ver con los deseos personales de cada uno, sino también con las oportunidades, la seguridad del puesto laboral, de la infraestructura que da el gobierno en sí o el Estado. Entonces, algo que se ha venido estudiando y he formado parte de varios de esos estudios, tiene que ver más, y lo que me voy a centrar ahora es un poco en la seguridad de cada uno de nosotros cuando vamos al CERUMS. Tenemos diferentes estudios donde hemos evaluado aspectos que van desde mortalidad, accidentes de tránsito, depresión, violencia, robos, trabajo no remunerado. Ya me comentó Sofía, que tiene que ver con el desánimo. Entonces, me gustaría contarles algunos estudios y sobre todo lo que me interesa es los cuidados. Lo importante de este proceso en el cual nos vamos a enfrentar durante un año es que nuestra labor es súper relevante, necesaria, pero tampoco debemos descuidar nuestro cuidado personal. ¿Qué es lo que se ha encontrado? En primer lugar, se ha encontrado que, por ejemplo, hicimos un estudio en la región Ancash y encontramos que alrededor del 15% de los serumistas habían sufrido un accidente de tránsito. Esto es por el uso, y esto pasa mucho en regiones, se compran la moto a la hora de que hay un transporte de emergencia, el médico serumista va en el proceso de emergencia y no nos preocupamos o por la posibilidad de dar una mejor atención, podemos poner en riesgo la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Es decir, va a haber momentos durante el SERUMS en que tengamos que hacer algún tipo de traslado. Entonces, una misión como médico responsable del centro de salud o como parte del equipo es, uno, no descuidar los mantenimientos de los equipos con los cuales se van a trasladar. Dos, no seamos héroes. Eso es importante, o sea, tenemos que tener en cuenta ello. Otro aspecto que también tiene que ver con el SERUMS es que encontramos que alrededor del 15% también en este mismo grupo de médicos serumistas, en general, fue serumistas en general, tuvieron síntomas depresivos. De hecho, la profesión médica es una de las profesiones que tiene más riesgo de depresión y de intento de suicidio. Y que durante el SERUMS esto es mucho más frecuente en aquellos que son migrantes o que están muy lejos de su entorno familiar o de tus redes que te brindan esta seguridad cuando no estás o con quien puedes conversar o con quien puedes sentirte cercano. Entonces, otro tema importante que les pido es que cuiden su salud mental. Aseguren sus redes de contacto, no pierdan contacto con sus seres queridos, vean la forma de cómo conversar y poder socializar estos problemas que les puede generar el SERUMS, que los pueda cuestionar, porque es importante que para brindar una buena atención, ustedes estén bien. Entonces, el siguiente aspecto es salud mental. Y esto es muy importante porque en la medida de que ustedes están bien,
van a poder aportar a la población con la cual van a trabajar. De hecho, esto nos ha pasado durante todo este año y medio con pandemia. Antes, si bien la cercanía y el contacto social persona a persona es algo súper importante, algo mal que bien la pandemia nos ha ayudado a encontrarnos y comunicarnos más cercanamente o más familiarmente usando estas medidas como el Zoom u otros. Entonces, otro aspecto importante es no desconectarse de las personas con las cuales confían, quieren, que les mantengan a tener esta seguridad, porque es necesario. Y lo otro es que si se sienten mal, pidan ayuda. No es una buena idea quedarse uno todo el tiempo con estos sentimientos que no les pueden ayudar, sino buscar a las personas que puedan darle este cobijo a ustedes. Otros aspectos que también se ha visto y está relacionado con estos dos, tanto con depresión como con accidentes, es que lamentablemente en algunos años hay algunos serumistas que fallecen, médicos u otros serumistas, por ambos motivos. O es vinculado a suicidio o es vinculado a accidentes de carretera. Entonces, estas dos son las dos grandes alertas que les quiero dar. Cuídense. Esto es importante. No queremos héroes. Lo otro tiene que ver con violencia, y violencia de la comunidad hacia el médico o violencia con el personal de salud colindante o autoridades. Entonces, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Hay que cuidarnos, hay que establecer redes de contacto. Si hay problemas, armar red. De hecho, anualmente sé que los economistas se suelen organizar, crean sus juntas directivas, comuníquense, tengan una red segura para poder avisar, tienen los contactos con el colegio médico en caso haya violencia hacia ustedes o algún tipo de incomodidad. Entonces, esto es súper importante porque, insisto, hay que protegernos y esto es necesario, ¿no? Y el otro problema que se ha visto vinculado es esto que comentaba Sofía. Lamentablemente, muchas personas después del SERUM no quieren volver al primer nivel de atención. Ya sea porque no fue una experiencia positiva o porque en realidad tienen esta idea de el médico tiene que estar en el hospital y en un lugar súper especializado. Entonces, no hay una forma clara de cómo combatir desde ustedes, más bien tiene que ver nosotros como sistema, es decir, cómo el Estado asegura de que la experiencia del SERUM sea lo más positiva posible, y esto tiene que ver con la infraestructura, con la seguridad del recurso humano, con el manejo que les damos, y en la formación en las universidades, ¿no? ¿Cuántos tenemos la suerte de tener a Sofía como docente y que sea líder y que estimule a los estudiantes a ir en la ruta de un primer nivel de atención? Entonces, estas actividades que realiza el colegio médico y que permite acercarlos y ver liderazgos es súper necesario para este vínculo con líderes que ayuden a marcar una ruta. Eso es el tema de investigación. Entonces, un poco para recordar lo que hemos revisado. Si bien es importante y todo esto lo hemos trabajado en general en dar una mejor y buena atención a las personas con las cuales vamos a trabajar, es importante que cada uno de nosotros vigilemos por nuestro cuidado. No estamos buscando héroes y lo que tenemos que ver es cómo vamos a establecer redes de seguridad para mantener nuestra salud mental, para a quién vamos a organizarnos como salud para reportar cualquier tipo de situación de violencia o incómoda que vaya contra nuestro buen trabajo. Lo otro es los escenarios de riesgo de violencia, escenarios de riesgo de robos, escenarios de riesgo de accidentes. Esto tenemos que tenerlo mapeado. Y en general, ya en una mirada un poco más macro, personalmente estoy de la idea de que el SERUMS debe ser reformado. Creo que un año, ya en la perspectiva no del serumista, sino en la perspectiva de la población, creo que un año no es suficiente para la población con este recambio continuo de personal. No se dan las condiciones que quisiéramos para poder manejarlo. El SERUMS ha cumplido una labor importante en lo que es cubrir una brecha de personal de salud, de asegurar cobertura, pero tenemos pocas estrategias para la retención, tenemos pocas estrategias para capacitación, y deberíamos explorar ya en una forma macro cómo cambiar este sistema que permita que
uno durante este servicio social pueda hacer una línea de carrera, pueda formarse en el primer nivel de atención, pueda salir con una maestría o con una especialidad que le permita seguir trabajando en ello, y asegurar plazas que duren mucho más que el año. Son cosas que todavía como sistema nos falta revisar y explorar. De hecho, creo, y hemos publicado al respecto, que el requisito obligatorio del SERUMS que tenemos, y creo que muchos de nosotros hacemos el SERUMS por el requisito obligatorio, no debería existir. Creo que es discriminatorio porque somos a la carrera de salud a los únicos que nos obligan a hacer esto, no a todas las demás carreras, a pesar de que los servicios básicos del Estado no solamente son salud, es educación, es seguridad, es justicia, pero solamente el sector salud tiene que hacer este servicio. Y lamentablemente no se puede cambiar porque ya pasó el tiempo de declararlo inconstitucional, pero sí es algo que tenemos que ver ya a nivel macro de cómo cambiar y mejorar las condiciones para un sistema y una estrategia que permita no solamente ser una alternativa de desarrollo de cada persona que ingresa al programa, que les puede dar no solamente una experiencia de un año y sueldo por un año, sino más bien la posibilidad de un avance profesional, de tener un grado académico o una especialización posterior, pero sobre todo es para la población. ¿Cómo aseguramos que la población tenga un personal de salud adecuado, en el lugar adecuado, y que no tenga una alta rotación, sino que estimulamos la retención? Esos son los ejes que quería conversar con ustedes, y si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto estoy aquí para poder responderlo. Buenas tardes. Cerramos con broche de oro esta ronda para esta segunda mesa con el doctor Carlos Arósquipa. El doctor es médico salubrista, asesor internacional del programa subregional para América del Sur de la OPS-OMS. Doctor Carlos Arósquipa, bienvenido acá al primer congreso virtual de inducción al SERUMS para manifestarnos sus opiniones, sus conclusiones y recomendaciones para lo que es el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. Bienvenido, doctor, el micro es suyo. Muchísimas gracias, Luis. Primero que nada, agradecer al Consejo Regional número 3 del Colegio Médico por la invitación y felicitarlos por esta iniciativa. Me parece sumamente importante tener estos espacios de conversación, de discusión, de capacitación con los médicos que dentro de poco van a estar haciendo su servicio rural, ¿no? Yo quisiera también sumarme a algunas de las palabras que ya comentó Sofía y Percy en relación a lo que representa el SERUM para un médico, para un profesional de la salud que recién egresa, ¿no? Sofía lo comentó muy bien. Ustedes, como nosotros, somos parte de un sistema, somos un engranaje y una pieza dentro de una estructura mucho más grande, dentro de un sistema de salud. Pero lo que deben tener claro, creo yo, lo que hay que tener muy claro, y esto quisiera recalcarlo de manera muy especial, es que ustedes, jóvenes, médicos, médicas, que están saliendo de las universidades y están preparándose para ingresar, constituyen una pieza clave y fundamental del sistema en estos momentos. Porque van a ir a trabajar en los lugares del país en donde se concentran probablemente los mayores rezagos sociales, económicos y sanitarios, y en los cuales el sistema de salud como tal ha tenido en los últimos años muchas dificultades para llegar con todo. Ustedes cuando vayan a estos lugares, entonces, tengan claro que son piezas fundamentales dentro de este engranaje. Muy importante, pero que no son los únicos. Ustedes van a llegar en lugares donde hay enfermeros, enfermeras, técnicos, obstetras, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales. Y van a llegar a sumarse a un equipo. Entonces, es probable
que lo que hayan aprendido durante el internado y buena parte de pregrado no les sirva mucho para este trabajo, porque ustedes se van a sumar a ser uno más dentro de un equipo y vas a ser el nuevo o nueva que llegue. En algunos casos les van a poner como jefes o jefas, lo cual representa una enorme responsabilidad. Y allí yo quisiera señalar algo que me parece fundamental, ¿no? Van a llegar en lugares, en establecimientos de salud, en esta parte del sistema de salud, a sumarse uno más del equipo. Y allí es muy importante desaprender algunas cosas y tener la mente abierta para aprender otras cosas nuevas. El SERUM, en términos prácticos, colegas, es en realidad una extensión del aprendizaje. Tú recién vas a terminar de entender y comprender el trabajo que significa ser médico en el Perú cuando termines el SERUM. Porque como bien lo comentó Sofía, Percy, nuestra formación en las universidades ha sido y sigue siendo predominantemente hospitalaria. Y el hospital es una fracción del sistema. De hecho, es una fracción pequeñita del sistema. Más aún, es una burbuja dentro del sistema. O sea, lo que uno ve en el hospital no es representativo de lo que pasa en el resto del país. Entonces tú vas a, probablemente para muchos, toparse con una realidad nueva. Y para entenderla, para aprovechar al máximo esta experiencia laboral remunerada, hay que ir con las mentes muy abiertas. Hay que ir con la disposición de aprender. Y si logras hacer eso, estoy absolutamente seguro que le vas a sacar el máximo provecho al servicio rural en tu rol de profesional de la salud, que te va a servir para toda la vida, para todo el ejercicio profesional. Pero depende mucho de la actitud con la que tú vayas. Es muy importante con qué actitud vas a ir hacia el SERUM. Si ya vas con una actitud negativa, en el sentido de que vas a contar los días para terminar el SERUM y apenas llegas vas a empezar a hacer todo, si vas con una actitud en la que vas a simplemente cumplir un requisito porque es lo que necesito para mi siguiente etapa, va a ser una experiencia bien desagradable, no solamente para ti, y ahí viene el otro tema, sino lo va a ser para el equipo de salud con el que vayas a trabajar y con la población. Entonces, si realmente queremos responder de manera apropiada a este encargo que se te hace como médico recién egresado, con una plaza en buena parte remunerada, y no estamos hablando de una remuneración baja, generalmente los profesionales en cualquier otro campo, cuando empiezan a trabajar, empiezan bien abajo. Ustedes van a ingresar con un nivel remunerativo que no es poco, no digo que es lo óptimo, pero ha mejorado mucho en estos últimos años. El Estado y la sociedad ha hecho un esfuerzo especial por mejorar las condiciones del serumista. Las condiciones en las que ustedes están yendo no son las condiciones en las que fui yo, o en las que fueron vuestros colegas, ni en las que fue Luis, o Percy, o Sofía. Están en mejores condiciones. El Estado y la sociedad, por tanto, quiere de parte de ustedes, como bien lo comentó Luis en la presentación anterior que pude escuchar, un trabajo dedicado, pero además de un trabajo dedicado, tener la mente abierta para aprender. Hay que desaprender algunas cosas para aprovechar al máximo. En este equipo de trabajo no eres el único y probablemente seas el que menos sepa del trabajo que hay que hacer en la comunidad. Hay que ser humildes para aceptar que otros saben más que nosotros y aprender de ellos. Hay que ser humildes para entender y comprender que en el lugar en donde están ellos, donde tú vas a trabajar, es probable que aprendas más tú de ellos que ellos de ti. Y si queremos hacer un buen trabajo, recuerda, es muy importante, articularse bien con el equipo. Porque en la comunidad, en el primer nivel de atención, el trabajo es en equipo. A diferencia del hospital, donde el cirujano puede ser la estrella, donde el oncólogo, el endocrinólogo, él solo sabe y puede manejar todo, en la comunidad, tú solo no puedes hacer todo.
necesitamos al resto del personal. Y ahí es un aspecto muy importante, porque si bien es cierto en los hospitales empezamos a notar y a ver los celos profesionales, que no, que tú haces esto, en la comunidad no hay esa situación y todos hacen de todo. Un elemento importante a tener en cuenta, colegas, es que está haciendo en plena pandemia. Y hacer el serum en plena pandemia genera una serie de desafíos. Primero, y no me lo va a negar aquí Percy, si hay algún momento en el cual uno puede aprender más, mucho más, esto lo saben los epidemiólogos, ¿no? La epidemiología se aprende más en una pandemia, en una epidemia. Las epidemias son espacios en los cuales uno puede aprender. Es un momento en el cual la enfermedad, el problema de salud se expone en toda su magnitud y uno puede hacer investigaciones y aprender un montón y lograr finalmente avances significativos. Tú vas a estar llegando entre la segunda y tercera ola de la pandemia. Vas a estar llegando en un momento en el que el país esté en un esfuerzo enorme por vacunar a toda la población, en donde prácticamente el trabajo del sistema de salud en estos momentos, de todo el sistema de salud, es vacunar a toda la población en el tiempo más corto posible. Súmate a ese trabajo. Y si toca vacunar, ponte a vacunar. Van a faltar manos, las enfermeras no se van a dar abasto. Vas a entender ese trabajo en equipo, trata de consolidar ese grupo y ojalá que puedas generar un liderazgo en ese equipo. El médico siempre, por cuestiones históricas y por la sociedad, siempre se espera algo de él, pero lamentablemente a veces la experiencia que han dejado algunos colegas en los trabajos en las comunidades no han sido muy buenas. Entonces, cuando tú llegues, ese equipo que va a estar allí va a tener la imagen del que estuvo antes. Y si el que estuvo antes dejó una mala impresión, no hizo un buen trabajo, se peleó con el equipo, digamos, no aceptó o quiso imponer algunas cosas, etcétera, etcétera, vas a llegar en un escenario un poquito, digamos, difícil, en el que la gente va a estar esperando a ver qué cosa trae este nuevo doctor o doctora, ¿no? Entonces, tratemos de encajar en el equipo, seamos humildes en ese sentido y reconozcamos que en ese escenario probablemente seamos quienes tengamos que aprender más, nosotros de ellos que ellos de nosotros, y trata de encajar en ese escenario, en ese trabajo. Es muy importante, estimados colegas, médicos, que el servicio rural en nuestro país representa un pilar fundamental para cubrir a una población que necesita urgentemente atención. Entonces hay que ser muy empáticos con la población. Vas a ir en lugares, en sitios en los cuales hay códigos y patrones culturales. Apréndelos bien, entiende bien esa situación, el lugar en donde tú vayas, donde vayas a trabajar. Muchas de las cosas que se hacen probablemente en las grandes capitales y que los hacemos de manera cotidiana, cualquier persona, en algunos espacios o lugares puedan tener cierta cautela para hacerlas. Y no es que te obliguen a hacer algo que tú no quieres hacer. Es cuestión de respeto. Es como cuando alguien entra a tu casa y tú, cuando alguien entra a tu casa, tú esperas de que esa persona que está en tu casa siga algunas reglas básicas, ¿cierto? ¿No? Mínimas, porque está llegando a tu casa, ¿no? Ahora, tú estás llegando a la casa de otras personas. Entonces, entendamos bien esos patrones culturales. Tú eres médico y si bien es cierto, el anfitrión de esa casa te va a dar prerrogativas que no les da a cualquier visitante, aprendamos a valorar esas prerrogativas, aprendamos también a respetar esos códigos que se van a dar en este lugar, para que nuestro trabajo en estos espacios no solamente, repito, sea fructífero para la población donde tú vas a llegar, sino sobre todo representen para ti una experiencia que te sirva para tu ejercicio profesional el resto de la vida, ¿no?
El servicio rural, a diferencia de los hospitales, desde mi punto de vista, es mucho más seguro que un hospital, ¿no? Un estudio hecho en residentes, el porcentaje de depresión en residentes es de más del 40%. Los riesgos de infecciones intrahospitalarias y de enfermedades adquiridas allí es mucho más alto de lo que tú puedas tener en la comunidad. Desmitifiquemos el trabajo y el espacio de aprendizaje de la comunidad. Podemos aprender muchas cosas más, y repito, estoy absolutamente seguro que para muchos va a marcar vuestras vidas y vuestra práctica profesional. Ojalá que cuando termines tu servicio rural, además de haber contribuido a mejorar la salud de una población, haber marcado vidas, haber contribuido a la salud de estas personas, donde tú vayas a estar, puedas también dejar vínculos afectivos y puedas tener ahijados, ahijadas, las poblaciones que reciben a trabajadores de la salud y que ellos dejan huellas, son poblaciones muy agradecidas, ¿no? Muy agradecidas, que estoy seguro para muchos de ustedes van a permitirles crear vínculos que no van a terminarse el resto de vuestras vidas. Y algunos, pues los va a marcar el trabajo comunitario y van a querer desarrollar su ejercicio profesional en ese campo y desarrollarse en ese campo, que es un campo sumamente apasionante, sumamente gratificante, y que en nuestro país necesitamos más, ¿no? Yo quisiera terminar este espacio para nuevamente exhortarlos a que vayan con mente abierta, con otras miradas, otros lentes, dispuestos a aprender y dispuestos también a desarrollar un trabajo más colectivo. Si bien es cierto, el servicio rural tiene un componente de atención individual, porque alguien tiene que atender en el consultorio, es parte del trabajo, un buen porcentaje de tu tiempo va a estar orientado hacia acciones de salud colectivo, salud pública. Es decir, una parte de tu tiempo va a estar sentado atendiendo pacientes. Tienes que hacer historias y hacer diagnósticos y dar tratamientos y dar recetas. Esa es una parte de tu trabajo. Pero la otra gran parte es cuáles son las metas que tenemos, cómo nos organizamos para poder cubrir a toda la población en esta campaña de vacunación, cómo atendemos en estos momentos los problemas de muerte materna, cómo solucionamos los problemas que puedan haberse presentado. O sea, vas a tener que sentarte con un equipo, negociar con alcaldes, con la comunidad, con tus jefes en la Dirección Regional de Salud, para lograr mejorar la salud de una población. Ese trabajo, ojalá que la universidad te haya dado las herramientas para hacer ese trabajo, porque probablemente ese va a ser el mayor tiempo que te dedique a hacer el CERU. Y es muy importante. Más importante, no digo tan importante o más importante que el hacer las atenciones de los pacientes, que es sin duda una de las cosas que estamos mejor preparados. Pero tú vas a llegar a un equipo donde hay que hacer ese trabajo, de negociar, de buscar apoyo, de persuadir a los alcaldes, de hablar con las organizaciones comunales, de negociar con el director de la red, de la microred. Ese es otro trabajo muy importante, en el que también hay que poner mucho esfuerzo. Para muchos, el CERU nos ha marcado y ha degenerado pues, lo que hemos querido hacer, ¿no? Ese ha sido mi caso. El CERU a mí me marcó totalmente la práctica y decidí hacer salud pública a partir del servicio rural, ¿no? Entonces, quisiera dejarles ese mensaje y reiterar nuestra felicitación al Consejo Regional número 3, a Liz por la invitación, y a quienes también han compartido este panel, y a quienes también reconozco su contribución, y quedo atento pues, a las preguntas o comentarios que se puedan hacer. Muchas gracias.